Muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad que nos da el Comité Estatal de Sinaloa del Partido Acción Nacional para platicar con todos ustedes acerca de esta perspectiva política rumbo a 2021 que me voy a permitir a tratar de atacar desde una perspectiva múltiple, tratando de resolver en esencia la pregunta que están viendo en este momento en su pantalla: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en México? ¿Qué está pasando en este 2020 que es tan extraño? ¿Y qué va a pasar en este próximo año rumbo a 2021, específicamente en el tema de la perspectiva política? Pero para ello necesitamos tener esta visión más amplia. Entonces, permítanme empezar platicando acerca de lo que yo creo que está pasando en el mundo, que creo que es el primer paso para entender lo que nos pasa a nosotros en el corto plazo. Los seres humanos tenemos dificultades para entender la realidad, no estamos hechos para eso, y de manera que tenemos que ir construyendo modelos, historias, cuentos que nos permitan entender lo que pasa y sobre ellos ir tomando decisiones. Estos cuentos deben ser conocidos por todos, de manera que la forma como se comunican determina el funcionamiento de estas narrativas. Cuando cambia la tecnología de comunicación, el cuento tiene que cambiar. Y si no lo hacemos a tiempo, empezamos a tener problemas, no entendemos lo que ocurre y esto nos llena de angustia, nos llena de miedo, nos llena de preocupación, nos causa enojo y esto es lo que nos lleva a tomar decisiones muy extrañas. En los últimos 500 años hemos vivido alrededor de varios de estos ciclos en los que nos movemos entre las emociones y las razones. Y cada vez que entramos en la parte emocional del ciclo, pues como decíamos, nos enojamos, sufrimos y elegimos líderes que no son la mejor opción que pudiéramos tener en otras circunstancias. Hace 500 años que inventamos la imprenta, esto nos llevó a tirar cuentos milenarios, cuentos que habíamos construido durante milenios literalmente, y fundamentalmente todos ellos se habían construido alrededor de la idea de Dios, que frente a la posibilidad que nos dio la imprenta de tener otras ideas en discusión, empieza a ser una idea menos útil, menos buena, y la religión empieza a perder terreno. Sin embargo, antes de que empiece a desaparecer, lo que vamos a tener es grupos que tratan de organizarse para, con base en ello, tener comunidades religiosas. Y el problema que tenemos con las comunidades es que los seres humanos no podemos vivir en comunidades muy grandes. Estamos hechos para vivir en comunidades pequeñitas, la familia, los amigos cercanos, no más allá de 150 personas. Y entonces cuando intentamos vivir en comunidades grandes, lo que tenemos siempre como resultado es pobreza, autoritarismo y violencia. Y una vez que esto pasa y empezamos a ordenarnos, podemos empezar a pensar de una manera más cuidadosa. Y esto ocurrió mediados del siglo XVII con la que ahora llamamos el primer liberalismo, alrededor de ideas como las de Spinoza o Locke, que nos ayudan a entender el mundo de una manera distinta. El segundo ciclo ocurre cuando aparecen los periódicos y los cafés, que nos permiten intercambiar ideas a los seres humanos que antes no podíamos tener. Ahora para nosotros, que estamos comunicados a través de esta tecnología, nos parece absurdo lo que se hacía en ese entonces, pero los periódicos y los cafés permiten tener noticias en tiempo real. Las personas empiezan a enterarse en la misma semana de lo que está pasando en París, en Londres, en Roma, en Moscú, y esto les permite empezar a tomar decisiones de una manera bien distinta. Y se nos ocurre que necesitamos construir ahora comunidades alrededor de la naturaleza, como decía Rousseau, y esto nos lleva otra vez a violencia, autoritarismo, violencia, que eso fue en el fondo la Revolución Francesa. Después de ello, volvemos a intentar construir una sociedad civilizada en este segundo liberalismo que mucha gente llama el liberalismo clásico, el de John Stuart Mill, alrededor de ideas ahora de la ciencia y construyendo una forma de pensar distinta en un mercado distinto. Vivimos la primera globalización alrededor del crecimiento de Gran Bretaña en esa época. Pero, como siempre nos pasa, llegan nuevas tecnologías comunicacionales y empezamos a tener otra vez un problema de mantenimiento de nuestro modelo de la realidad. Los medios masivos, el cine
cine y la radio aparecen alrededor del cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, y es el cine el que construye a estos personajes tan nocivos del siglo XX, a Hitler, a Stalin, a Mussolini, y alrededor de ellos se construyen estas comunidades que pensaban que alrededor del Estado se podría construir un mundo distinto. Y el resultado fue el mismo: pobreza, autoritarismo y violencia. Nos volvimos a tranquilizar por ahí del 68 y de allá para acá empezamos a vivir una época nueva, un nuevo liberalismo, ahora llamado neoliberalismo de forma despectiva, pero en esos años tuvimos la mayor reducción de pobreza en el mundo, el mayor crecimiento económico, la mayor expansión de la democracia. El asunto es que, como en todos los casos, hay un cambio en tecnologías de comunicación y esto nos lleva a empezar a dudar de lo que hemos vivido. La aparición de las redes sociales nos está llevando a pensar de una manera distinta. Y ahora queremos construir comunidades alrededor de rasgos de identidad, el color de la piel, el género, la preferencia sexual, ideas que al final nos van a llevar por el mismo camino: pobreza, autoritarismo y violencia. En el transcurso de estos 500 años hemos tenido estos 3 ciclos en los cuales pasamos de la emoción a la razón, y cuando estamos en la parte emocional nos llenamos de miedo y angustia, tratamos de agruparnos para defendernos y empezamos a elegir a líderes que no son los más recomendables, agresivos, imprudentes, irresponsables. En el siglo XVI, personas como Lutero, Calvino, Julio II, Carlos V. En el siglo XVIII, Danton, Robespierre, Napoleón. En el siglo XX, Hitler, Mussolini, Stalin. Y en el siglo XXI no voy a mencionar a nadie para que no se me enojen, pero todos ustedes saben de qué estoy hablando. Líderes irresponsables, autoritarios, imprudentes, que elegimos porque estamos angustiados, tenemos miedo. Nuestro problema es tratar de construir estas comunidades de muchas personas que no pueden funcionar. Es imposible. Podemos vivir en comunidad, pero con un grupo pequeñito, 150 personas, su familia, sus amigos cercanos, personas en quienes ustedes pueden confiar sin ningún problema. Pero no podemos confiar en grupos muy grandes. No funciona, no ha funcionado nunca. Cuando tenemos grupos muy grandes necesitamos estructuras, mercados, gobiernos que nos ayuden a resolver los problemas naturales de sociedades muy grandes. El gran cambio que vivimos en estos 500 años me parece que se ilustra muy bien con esta pintura que seguramente todos ustedes conocen, el Matrimonio Arnolfini, una pintura de Jan van Eyck, un pintor flamenco del siglo XV. Esta pintura es de 1434 y la gran importancia de esta pintura es que ahí no hay una anunciación o una crucifixión o un nacimiento. Este no es un tema religioso, pero tampoco hay un príncipe o un capitán o un general, no es un tema militar. Lo que hay es una pareja de burgueses. Y esto es un gran cambio contra toda la historia humana. En el siglo XV, por primera vez en la historia en Países Bajos, los seres humanos se dan cuenta que hacerse rico de manera privada es algo legítimo. Esto no había sido cierto nunca antes. Cuando ustedes querían hacerse ricos antes de esta época, pues el Estado o la religión los destruía. El Estado que fuera o la religión que fuera. Esto es independiente de quiénes eran. Nadie podía hacerse rico si no era al amparo del Estado o de la religión. Hasta que en el siglo XV esta idea empieza a tomar forma en Países Bajos y en el siglo XVII se traslada a Gran Bretaña en este proceso que conocemos como la Revolución Gloriosa, 1688, y a partir de ahí se extiende al planeta entero para que lo vean con más claridad. Este es el ingreso por habitante en Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido, va cambiando de nombre en todo este tiempo, desde el siglo XIII. Y vean ustedes cómo al principio no hay cambio. Siglo XIII, XIV, XV, XVI, no hay crecimiento económico, no se genera más riqueza, hay todo el mundo la va librando, pero no se puede hacer mucho. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando llega la idea desde Países Bajos, desde Holanda, de que hacerte rico es algo legítimo. Y cuando hacerte rico es algo legítimo, la tecnología empieza a ser importante. Y este es el gran cambio. Esta es la revolución industrial. ¿Por qué ocurre la revolución industrial en Gran Bretaña? ¿Que no fueron los chinos los que inventaron todo? Ellos inventaron la imprenta. Alguien está jugando con la pantallita y está llenando de rayitas esto, entonces suplicaría, dejen ver si puedo quitarlo yo, y de ahí en adelante suplicaré que ya no lo utilicen. No, no lo puedo quitar. Entonces, quien quiera que sea, ojalá y lo pueda corregir desde nuestros amigos que están en la parte técnica, porque si no va a llenar de rayitas mi pantalla y no voy a poder continuar.
Les decía, esto lo que ocurre es una transformación brutal. Lo que vamos a tener es esta revolución industrial que ocurre en Gran Bretaña, a pesar de que los chinos, decía yo, inventaron todo. En China se inventa la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta, pero en China no hay revolución industrial. ¿Y por qué no hay revolución industrial? Porque uno no se puede hacer rico en China. Si ustedes se hacen ricos en China, el emperador les va a cortar la cabeza. Y esa no es una buena idea. Entonces nadie se pone a utilizar la tecnología para hacerse rico. En cambio, en Gran Bretaña sí puedes hacerte rico. Y las ideas de los chinos y de los italianos y de los franceses y de los alemanes y de todo el mundo te sirven. Y entonces las jalas y la tecnología te permite este crecimiento exponencial que arranca en el siglo XIX y se extiende por todo el mundo. Para que vean este efecto, cómo cambia en el caso de China. China en los años 70 era el país más pobre del mundo y hoy es prácticamente el país más rico, el que tiene la economía más grande del planeta. ¿Por qué? Pues porque en 1980 a Deng Xiaoping se le ocurre la brillante idea de decir, hacerse rico es glorioso. Y a partir de ese momento, en China, uno puede hacerse rico de manera privada y ya no hay problema. Y empezamos a tener un crecimiento económico muy importante en ese país. Es decir, el problema es un problema mental. Es darnos cuenta de que podemos hacer las cosas de manera distinta y este gran crecimiento económico permite una reducción de la pobreza extrema como nunca antes había ocurrido en la historia humana. En 1820, 90% de los seres humanos vivía en pobreza extrema. Tardamos 150 años en reducir esto a la mitad. Y en los siguientes 50 años, es decir, en los últimos 50, estos años del neoliberalismo del que todo mundo se queja, hicimos una reducción similar. Nunca se había reducido la pobreza como se logró reducir en los últimos 50 años. Insisto, en este periodo del que ahora nos quejamos. Pero en el fondo el problema no es el neoliberalismo. El problema es que se nos vino abajo nuestro cuento con el cual entendíamos el mundo. Y este proceso de cambio, me parece, inicia con la aparición de este famoso programa Big Brother, otra vez en Holanda, en 1999. Este programa es el primero que intenta transmitirle a la población cosas que la población vive todos los días, pero además es interactivo. Ustedes podían hablar por teléfono para votar. Digo, nada comparado a lo actual, pero ese es el momento de cambio. En 2006, con las redes sociales, esto se transforma. Las redes sociales que hoy utilizamos, las que había antes de eso, prácticamente no pintaban. Y a partir de 2010, del 2009, con la gran recesión, lo que tenemos es una reacción de todo mundo diciendo, oiga, ya no entendemos qué pasa. Y al no entender qué pasa, nos angustiamos. Y cuando nos angustiamos, les decía, buscamos líderes muy extraños. Y en 2015 esto se vuelve una transformación política en el mundo. Cinque Stelle en Italia, Unidos Podemos en España, el Brexit, Donald Trump, Andrés Manuel, Bolsonaro, en todo el planeta empezamos a tener liderazgos totalmente distintos. Liderazgos que nos dicen que el neoliberalismo es el culpable de las cosas, pero acaban de ver ustedes los datos. Es precisamente en ese periodo llamado neoliberal que tenemos el mayor crecimiento económico en la historia, la mayor reducción de pobreza, la mayor expansión de la democracia, pero se nos acabó nuestro cuento y necesitamos construir uno nuevo. Y mientras lo hacemos, pues estamos sufriendo. ¿Cómo se refleja ese fenómeno en nuestro país? Bueno, pues creo que hay que verlo en dos partes. Primero, ¿por qué gana Andrés Manuel López Obrador? Y segundo, ¿cuál es la transformación que está llevando a cabo? A mí me parece que el triunfo de Andrés Manuel es muchísimo más claro con lo que acabamos de platicar. López Obrador ha ganado el sur de México desde el 2006, con toda tranquilidad. Lo hizo en 2006, repitió en 2012 y también lo hizo en 2018. Ahí no tiene contrincante, es un líder muy popular. Pero en 2018 logró extender este triunfo al resto del país. ¿Por qué lo logró? Bueno, primera razón, la acabamos de ver. En el resto del mundo, la gente necesita líderes muy agresivos y muy irresponsables. Y entonces nosotros hicimos algo parecido. Esta es una primera explicación. La segunda tiene que ver con las reformas estructurales. Cuando una reforma está bien hecha, lo que genera de inmediato es una reacción en contra y el apoyo tarda mucho más tiempo en construirse. De manera que el conjunto de reformas estructurales que estuvo bien hecho, lo que dio como resultado es un montón de enemigos. Por ejemplo, los maestros que perdían poder con la reforma educativa se enojan, van a hablar con Andrés Manuel y le ofrecen su apoyo a cambio de que quite la reforma educativa como ya lo hizo.
Y los petroleros hacen lo mismo, lo apoyan a cambio de que recupere a Pemex. Y eso es en lo que están. Entonces, estos grupos que no son menores, grupos muy grandes de rentistas, de personas que viven del ingreso de los demás mexicanos, pues se organizan para apoyar a un candidato y logran triunfar. Y hay un tercer elemento que mucha gente piensa que es el más importante, yo no estoy seguro, el hartazgo con el PRI. Sin duda, el PRI había cansado a los mexicanos y por eso perdieron en el 97 la Cámara de Diputados y en 2000 la presidencia. Recuperan temporalmente con el señor Peña Nieto en 2012. Yo no creo que ese sea el elemento principal, creo que los otros dos son más importantes y creo que explican por qué gana el señor López Obrador. Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, lo que López Obrador prometió es regresar a México al pasado y en eso está. Y le está haciendo bien, no está regresando al pasado. No está claro hasta dónde, pero eso es lo que está haciendo. Muchas personas interpretan que el señor López Obrador querría construir en México un país comunista. Yo no sé de dónde se les ocurrió esta idea. Bueno, sí, están pensando que el señor López Obrador forma parte de esta organización llamada el Foro de Sao Paulo, una organización creada por Fidel Castro y Lula da Silva, que fue muy impulsada por Hugo Chávez. Y entonces dicen, no, pues López Obrador quiere que México sea como Cuba o como Venezuela. Yo no lo creo. No sé si ustedes lo saben, yo trabajé con López Obrador hace muchísimos años, 1996, y de lo que yo recuerdo, esto del comunismo y el socialismo no le gustaba nada, no le gustaba Cuba, no le gustaba ni la nueva trova cubana, eso no es lo suyo. Él lo que es un priista de toda la vida, y lo que quiere es regresar a lo que para él fue una gran revelación. Recuerden, él nace en Tabasco, ahí vivió su infancia, su primera juventud, y se va a estudiar a la Ciudad de México a principios de los 70, y lo que vio lo dejó maravillado. Y eso es lo que quiere volver a hacer. Él quiere que México sea como fue cuando él conoció la civilización. Esto es, con un presidente todopoderoso, ocurrente, creativo, como fue Luis Echeverría, y él lo está replicando, y en una economía que usaba el petróleo como soporte. Eso, como saben ustedes, fracasó en los años 70 y hoy va a fracasar peor. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo que está queriendo hacer. Esto no significa que no haya a su alrededor personas que sí son parte del Foro de Sao Paulo y que sí querrían ver un México comunista. Eso es probable, pero no el señor López Obrador, al menos hasta donde yo creo. El principal problema que tenemos con el presidente es que no tiene una gran capacidad de gestión. Él es un gran líder en términos de agitación política, pero no es una persona que construya instituciones. Entonces, lo que hemos visto es la destrucción de muchas instituciones, pero a cambio no construye nada, no tiene visión estratégica. Entonces, lo que está haciendo es mañanera tras mañanera ir resolviendo el problema que creó el día anterior, inventando uno nuevo el día de hoy, y luego el lunes otro, y el martes otro, y el miércoles otro, y está con su rentintín de las cosas que le parece que la gente le gustan, que si la rifa del avión, que si el tema de la corrupción, y ahí se queda. Entonces, esto va descomponiendo el funcionamiento del país, de la economía mexicana, de la administración pública, porque esa destrucción no lleva consigo nuevas instituciones. El mejor ejemplo para verlo es en la cuestión económica. Vean, este era el crecimiento de México en los primeros 10 meses del 2018. Ahí pueden ver cómo íbamos creciendo y el promedio más o menos andaba en 2,5%. Todo el mundo se quejaba que eso era poco crecimiento. Ahorita quisieran tener ese crecimiento, pero todos se quejaban. ¿Qué ocurre en octubre de 2018? Pues el señor presidente decide cancelar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México y el resultado es este. Corto la figura antes de la pandemia, porque esta parte es claramente resultado de decisiones del gobierno. Aquí no hay bicho todavía en esta gráfica, es simplemente la cancelación del aeropuerto, la cancelación de la reforma educativa, la reversión de la reforma energética, aunque no se haya cancelado legalmente, en los hechos ya no existe, y entonces la economía, en vez de crecer 2,5%, ahora crece menos 1%, antes de que empezara la pandemia.
Con la pandemia el asunto se pone peor todavía, pero entonces vamos a entender lo que está pasando este año. ¿Qué está pasando este año? Primero, la pandemia. Segundo, un efecto económico de la pandemia a nivel global. Tercero, el reacomodo geopolítico que tenemos en el mundo en este momento. Primero, la pandemia. Todos recuerdan, nos enteramos de esto a inicios de este año y la respuesta inmediata que hubo en Asia fue muchas pruebas, seguimiento de contactos y cubrebocas. Si de pronto tenían un estallido, lo que hacían era confinamiento, es decir, todo el mundo a sus casas y no pueden salir, y una vez que se controla este brote, vámonos a muchas pruebas, seguimiento de contactos y cubrebocas. Y en Asia esto ha funcionado bastante bien. ¿Qué pasó en Europa? Pues que nadie hizo caso y no hicieron caso y cuando de pronto les llega el contagio, el asunto fue pues, verdaderamente grave. Más o menos han ido controlando las cosas y están ya ahora en muchas pruebas, seguimiento de contactos y cubrebocas. En los últimos días, las últimas 2 semanas han tenido un repunte importante en Europa, pero todo esto ya con una menor letalidad, que esto es un asunto muy importante. En el transcurso de este año hemos aprendido cómo administrar la enfermedad en muchos casos, no para todos desafortunadamente, pero pues eso estamos. En América el asunto es peor todavía. Es exactamente lo mismo que en Europa, pero los brotes han sido mucho mayores y, por ejemplo, México o Brasil nunca han tenido una reducción de contactos. Seguimos manteniendo contagios muy, muy elevados. Esta gráfica indica más o menos cómo va el contagio mundial. La corté al 15 de septiembre, eran 30 millones de casos, hoy son 36 millones. Este es un crecimiento exponencial. Les digo, la parte buena es que hay menos muertos, pero de los muertos que hay, nosotros participamos de manera muy destacada. Esta es la letalidad en Estados Unidos y en México como participación del total mundial. Para calcular esta gráfica lo que hice fue usar los datos reales de muertes en exceso y no las muertes que se reportan como enfermos de coronavirus. Y haciéndolo de esa manera, bueno, hoy en día más o menos 1 de cada 8 personas que mueren en el mundo por coronavirus muere en México y 1 de cada 6 muere en Estados Unidos. Somos en este momento los que más participamos en esto, desafortunadamente. ¿Qué es lo que sigue en materia de la pandemia? Lo mismo, muchas pruebas, seguimiento de contactos y cubrebocas. Y si no se hace, rebrotes. Y cuando haya rebrotes muy grandes, todo el mundo a su casa otra vez. Algo así están haciendo ahorita en España, por ejemplo. Algo así acaban de hacer en París, porque pues de pronto no se puede controlar y órale, todo el mundo a su casa en lo que ordenamos la situación. Si tenemos suerte y las vacunas funcionan, yo creo que para la segunda mitad del próximo año empezaremos a normalizarlos, lo cual significa que ahí se van a quedar en su casa otros 9 meses. Ni piensen una cosa distinta, no se va a poder. A lo mejor mucha gente quiere salir, no se puede. Aquí nos vemos por Zoom, que para eso afortunadamente lo inventaron y podemos platicar muy a gusto. Este fenómeno de mantener a la gente en su casa tiene un impacto económico. Ese es el problema serio que tenemos. El confinamiento genera al mismo tiempo un choque de oferta, se produce menos, y un choque de demanda. La gente no tiene dinero para comprar. Y cuando tenemos los dos fenómenos al mismo tiempo, los economistas no tenemos muchas herramientas para resolverlo. Lo que se hizo frente al primer golpe en abril, en mayo, en junio, en la mayor parte de los países del mundo, fue tratar de evitar que el golpe destruyera las economías. Y para eso los gobiernos lo que hicieron fueron programas de contención económica, apoyo a empresas, reducción de cobro de impuestos o cuotas de seguridad social, apoyo directo a familias. Eso se hizo en todos los países occidentales, menos en uno, México. El único lugar en donde no se hizo nada fue en este país. Seguimos sin entender la razón. Todos sugerimos que se hiciera lo mismo que se hizo en otras partes del mundo. Todos los economistas, los que son cercanos a López Obrador y los que no lo somos, dijimos exactamente lo mismo. Para ver lo que está ocurriendo ya en este momento, ya pasamos ese periodo, estamos en la segunda parte. Esta gráfica de las manufacturas en Estados Unidos puede ser muy útil para que vean que la recuperación no es una recuperación total y no lo va a hacer por un buen rato. Ahí está la caída del mes de abril y luego viene para arriba, pero vean, se empieza a atorar. Y de aquí en adelante, si tenemos suerte, la recuperación, pues probablemente para el año 2022 vuelva a llegar al nivel que tenía antes de que empezara la pandemia en las manufacturas de Estados Unidos. Esta gráfica es particularmente importante para México porque este es nuestro cliente.
A ellos es a los que les vendemos. Lo que México exporta va a la industria manufacturera estadounidense en una gran proporción. Si ellos no se recuperan, no tenemos a quién venderle. Si la situación no mejora tan rápido, nos moveríamos por estos puntitos anaranjados que ven ahí, en cualquier caso, lejos todavía del máximo tamaño que tuvo la industria manufacturera de los Estados Unidos, que fue en el 2008, antes de la gran recesión que tuvimos en el 2009. Entonces, el comportamiento que tenemos a nivel internacional implica varios cambios que son muy importantes tenerlos en mente. Primero, el deterioro en Occidente producto del populismo. En Estados Unidos, en México, en Brasil, en España, en Italia, en Gran Bretaña, en la India, hay líderes populistas. Y esto hace que estos países sean menos efectivos. Y si Occidente disminuye su presencia, Asia la incrementa. Y este es el fenómeno que estamos viendo ahorita en todo el mundo. Esto es producto de la angustia que tenemos los occidentales porque ya no entendemos qué pasa. Segundo proceso que estamos viviendo ahorita, el fin de la era del petróleo. El petróleo no se va a acabar, ahí va a seguir, pero la era del petróleo sí se va a acabar. Como dice una famosa frase, la edad de piedra no se acabó porque ya no hubiera piedras, ahí están las piedras todavía. No, no, la edad de la piedra se acabó porque ya no era útil y la edad del petróleo es exactamente lo mismo. British Petroleum, por ejemplo, una de las petroleras más grandes del mundo, estimaba que se iba a acabar la era del petróleo hacia el 2033. Ya corrigieron y dicen se va a acabar más bien por ahí de 2028. Y para 2025 vamos a dejar de vender, prácticamente hablando, petróleo en forma de combustible para autos. Y nos vamos a mover de manera muy ágil a autos híbridos o de plano eléctricos. Ténganlo en mente porque hay que pensar que lo que decidamos hoy para 2025 podría no tener utilidad, como por ejemplo una refinería, digo, por comentar, es un caso que puede ocurrir. Tercera dinámica importante, el envejecimiento poblacional. Todo el norte del mundo está envejeciendo. Japón, China, Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos habían compensado este envejecimiento porque pues, tenían una gran inmigración, pero el señor Trump ha complicado la inmigración de manera que no sé exactamente en qué circunstancia esté, pero este es un fenómeno que hay que tener en mente. Y finalmente, la discusión de quién tiene la culpa de la pandemia. Donald Trump ha insistido que esto es culpa de China. Y más ahora que le dio el bicho, insiste que esto es culpa de China, que no es culpa de él, que los chinos son los culpables. Obviamente lo que dice el gobierno chino es nosotros les avisamos con tiempo. Ustedes son los que no hicieron nada y ustedes son los irresponsables. Entonces esta discusión no es una cosa menor porque va a dar legitimidad a un gobierno frente a otros y no va a tener que ver con la verdad. Las narrativas no tienen que ser necesariamente ciertas. El asunto es que las crea la población y en eso vamos a estar. Ahora, ¿qué va a pasar? Y como ya vamos a entrar a una etapa menos negativa, por eso el fondo ahora es grisecito y ya no es negro. Poco a poco se va a ir aclarando el panorama para que no se me angustien de más. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué pasa con la economía global? ¿Qué pasa con la angustia y el enojo? ¿Y qué nos va a pasar en México? Primera cosa importante, con la pandemia, todo el mundo tranquilo. Vamos a seguir igual. Necesitamos muchas pruebas. El gobierno mexicano debería hacer muchas pruebas y no las está haciendo. Somos uno de los países con menos pruebas en todo el mundo y esto es un grave error. Ojalá y cambien de opinión y empecemos a tener muchas pruebas. Mientras vemos si eso pasa o no, ustedes usen cubreboca, por favor. Es la mejor forma que tenemos de evitar un contagio. Manténganse alejados de los demás para no tener mayores riesgos. Sabemos que ya se entiende mejor la enfermedad y se puede reaccionar y se pueden curar, pero recuerden, pueden quedar secuelas serias, tanto en pulmones como en riñones, como en hígado, como en corazón. Entonces, de preferencia, no se enfermen. Y para no enfermarse, usen cubrebocas y quédense en su casa y no estén saliendo. No esperen que la vacuna salga para la semana que entra, como dice Trump. Eso no va a pasar. Si logramos que haya vacunas, aparecerán en noviembre o diciembre, unas cuantas, y hay que producir muchos miles de millones de dosis para que ya le toque a México y las podamos distribuir. Falta que lleguen a México y que podamos distribuirlas,
porque el sistema de distribución de medicamentos en México se destruyó en 2019 gracias a la brillante idea del gobierno mexicano de que ahí había corrupción y había que acabar con las distribuidoras de productos médicos. Y ahora ya no tenemos el sistema, entonces, bueno, ojalá y lo podamos recuperar para el próximo año porque va a ser necesario para que podamos vacunar a la mayor parte de los mexicanos. Insisto, en la segunda mitad de 2021, ¿eh? No creo que antes de eso. ¿Qué ocurre con la economía global? Bueno, esta es una crisis que no va a ser una V, ya vieron ustedes, cae pero no regresa hasta arriba, se queda a la mitad. Estamos perdiendo a nivel global más o menos 5% de la producción del mundo y esa no se va a recuperar. Entonces vamos a volver a crecer desde abajito, digamos 5% abajo y ahí volvemos a movernos. No es una tragedia espantosa, pero sí es una crisis, es una circunstancia complicada. En algunos sectores esto es peor. Los sectores que tienen necesidad de una cercanía entre los consumidores y las empresas están muy complicados. Esto ocurre con restaurantes, con bares, con centros nocturnos, cines, teatros, hoteles, aviones. Ahí esto puede tardar un buen rato, ¿eh? Y por un buen rato quiero decir 2 o 3 años. No estamos hablando de algo que se vaya a recuperar rápidamente. Ya hemos tenido una mejoría en el viaje de extranjeros hacia nuestro país, en particular estadounidenses, pero estamos hablando todavía de 70% de contracción, por ejemplo, en los vuelos que llegan al aeropuerto de Cancún. Entonces estamos hablando de una contracción muy relevante para el turismo y el turismo es 9% de la economía nacional. Entonces esto va a ser un golpe difícil, muchísima gente le va a costar trabajo recuperarse y hay que ver cómo nos ayudamos. Yo insistiría, aquí es donde el gobierno tiene que entrar y no lo ha hecho, pero pues es muy difícil sustituir al gobierno. Ya empezó otra vez el señor de las rayitas. No hagan rayitas en mi presentación porque no puedo hacer mi presentación. Ahí bórrenla. Entonces, vamos a tener, a cambio de esta caída en algunos sectores, un crecimiento muy marcado en esto. Economía digital, nos podemos comunicar a través de esta cosa, pero además los que se dedican a vender a través del e-commerce, como le dicen, paquetería, mensajería, todo esto está creciendo brutalmente, ¿eh? Y eso no va a desaparecer. Aunque regresemos a la normalidad, el comercio electrónico llegó para quedarse y hay que empezar a pensar en términos de eso para, pues, cómo va a funcionar la economía nacional en el futuro. Ahora, ¿qué va a pasar con la angustia? Importantísimo en términos políticos para el próximo año. Bueno, la angustia ahí va a estar. Esa no se va a quitar aunque se quite el bicho. La angustia no fue producto de la pandemia, no es producto del coronavirus y no se va a ir cuando el coronavirus se vaya. Esto depende de que podamos construir una historia que sea creíble y que nos permita vivir juntos y trabajar juntos en beneficio de nuestra sociedad. Esto cuesta trabajo hacerlo, no es una cosa simple. Como vieron ustedes, en 500 años lo hemos hecho en 3 ocasiones. Tampoco es una cosa que se hace de un día para otro y vamos a tardar un rato. Aquí, por ejemplo, es importantísimo qué pasa en Estados Unidos en la elección de Trump y Biden. El triunfo de Trump permitiría fortalecer esta angustia. El triunfo de Biden no quitaría la angustia, pero nos permitiría tener a alguien menos peligroso en la presidencia de Estados Unidos. Entonces, este fenómeno va a continuar y esto significa que las personas van a seguir teniendo miedo por un buen rato, incluyendo a los mexicanos. ¿Miedo de qué? No saben. Lo único que saben es que tienen miedo, tienen angustia, están nerviosos porque no saben qué va a pasar. Antes sabían porque entendían cómo funcionaba la economía, la política, el mundo. Hoy no entienden nada y no les podemos explicar porque no tenemos una explicación que nos sirva para todos. Entonces, lo que se está tratando de hacer, y muchos están intentando, es sustituir este gran cuento, esta gran narrativa que teníamos antes para toda la sociedad, por pequeñas narrativas aplicables a comunidades identitarias, comunidades por el color de piel, por el género, por la preferencia, incluso por la religión. Esto no va a funcionar, ya sabemos esto a dónde lleva, esa pobreza, autoritarismo y violencia, pero el ser humano necesita estas cosas y en ese fenómeno estamos. ¿Qué va a pasar en nuestro país específicamente? Bueno, el proceso de destrucción que ha estado haciendo el gobierno no se va a detener, no parece que quieran detenerlo, de hecho
pues ahí lo van avanzando. Esta semana, por ejemplo, se ejecutaron los fideicomisos, nomás porque pensaban o creían o se les ocurrió que ahí había corrupción. Y pues ahí se llevaron la cultura, la ciencia, la tecnología, el Fonden, el apoyo a las enfermedades catastróficas, la defensa de los defensores de derechos humanos y de periodistas amenazados, pero también el Fondo Minero y el Fondo de Promoción Económica, se llevaron todo. ¿Cómo lo van a sustituir? No lo van a sustituir, no tienen interés de hacerlo. La idea básica del presidente López Obrador es convertirse él en el presidente Echeverría, recuerden, presidente todopoderoso, que tiene todo en sus manos y que él decide todo. Y el resultado de eso no puede ser otra cosa que una economía que no funciona y un gobierno que no funciona. ¿Cómo podemos ayudar al señor López Obrador a que las cosas funcionen mejor? En la elección de 2021. ¿Qué es lo que necesita el señor López Obrador para gobernar bien? Necesita un contrapeso, porque el contrapeso lo va a obligar a negociar. Y ustedes saben, la política es la negociación. La política es hablar con los otros para buscar acuerdos y construir cosas que podamos hacer entre todos. Y cuando no hay contrapesos, pues la gente se vuelve loca y empieza a decidir cosas absurdas. Le está pasando ahorita al señor presidente, pero le podría pasar a cualquiera que no tenga enfrente un contrapeso. Entonces vamos ayudándolo a tener un contrapeso. Acuérdense, la elección del 2021 no es una elección nacional, no vamos a elegir un presidente. Entonces no hay que andar pensando en líderes nacionales que van a resolver todo, no. Lo que vamos a elegir son gobernadores y diputados federales. En muchos estados, además del gobernador, hay alcaldes y hay diputados locales, pero estos dos figuras, los gobernadores y los diputados federales, son los más importantes en términos de contrapeso al presidente de la República. Y por esa razón, me parece, necesita uno trabajar en esa elección para poder tener un contrapeso. Si el presidente López Obrador deja de tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ya no va a poder hacer cosas tan extrañas como cancelar los fideicomisos o varias de las otras cosas que ha hecho y de las cosas que amenaza hacer. Entonces, para que no tenga esa preocupación y empiece a negociar, bueno, vamos ayudándole teniendo gobernadores y diputados federales que le ayuden a hacer un contrapeso. Para entender mejor esto, vean en términos económicos qué es lo que va a ocurrir, porque este fenómeno económico es relevante. Este es mi escenario, este lo hice yo, de qué va a pasar con la economía nacional en los próximos meses. Este verdecito es la opinión del promedio de todos los economistas del país que el Banco de México captura a través de una encuesta. Y estos tres que voy a poner ahora son los escenarios del mismo Banco de México. Uno muy optimista, ahí amarillito también, ese no le hagan caso, ni ellos creen en él. Y otros dos menos optimistas, más probables, el azul y el blanco. Y vean cómo todos estos, los dos del Banco de México, el de los economistas de todo el país y el de un servidor, llegan al mismo lugar, más o menos. O sea, hablamos de lo mismo. La economía más o menos va a estar como les voy a poner ahorita. Ahí están mis tres escenarios, E1, E2, E3 son construcción mía. Los especialistas de economía que encuesta el Banco de México y los tres del Banco de México. Voy a quitar el peor mío, para que nadie se espante, y además no está muy bueno. Voy a quitar el mejor y el peor del Banco de México, también para no confundir, y los cuatro que quedan más o menos dicen lo mismo. La economía mexicana este año se contrae 10%, y el año próximo crece 2,5, 3%. Y luego, para regresar al tamaño que tuvo en 2018, cuando este gobierno tomó posesión, tendremos que esperar a que este gobierno se vaya, 2024. Es decir, el sexenio, en este momento, la mejor estimación es que va a tener un crecimiento cero. Esto lo que significa es que el presidente va a tener que explicarle a los mexicanos por qué la economía no crece. Él insistió durante mucho tiempo que la economía no crecía por el neoliberalismo. Ahora ya no hay neoliberalismo, es él el que gobierna y la economía crece menos. De hecho, ahorita está contrayendo, ahorita dice que pues, es el bicho, pero al rato ya no va a tener esa excusa. Y este es un tema relevante para la discusión de la campaña electoral del próximo año. ¿Por qué México no crece? El año próximo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, vamos a tener datos muy buenos de otras economías del mundo y datos no tan buenos de la nuestra. Y este, insisto, será un tema que tendrá que explicar el presidente. Este fenómeno, como les decía, va a durar todo el sexenio. Esta es la estimación para todo el sexenio. Ahí la pongo nada más para que la vean, no tiene mayor importancia. Lo relevante es la relación entre popularidad presidencial
y la economía. Y para eso creo que la mejor forma de analizarlo es comparar la popularidad del presidente con la confianza del consumidor. Esto que ven en la pantalla es la popularidad presidencial desde los tiempos de Fox, según la acumulación de encuestas que hace la página oraculus.mx. Ahí está el promedio. Y esta es la confianza del consumidor, según la calcula INEGI. Pueden observar ustedes cómo, por ejemplo, en este espacio hacia 2009, cuando tuvimos la gran recesión, cayó la confianza del consumidor porque la economía estaba en dificultades, pero la popularidad del entonces presidente Felipe Calderón no se cayó, aguantó bastante bien. Bueno, hoy ocurre una cosa parecida. La caída de la confianza del consumidor y la popularidad del presidente se ha mantenido. Voy a acercar este espacio para que lo vean con más claridad. Esta es la popularidad presidencial y esta es la confianza del consumidor. Hay una caída de la popularidad presidencial de febrero para acá, es una caída importante. El día de hoy, por ejemplo, el presidente López Obrador es menos popular de lo que fueron Vicente Fox o Felipe Calderón en el mismo momento de su sexenio, en septiembre, octubre de cada uno de su segundo año de gobierno, estaban en una mejor situación de lo que hoy está López Obrador. Él está tantitito arriba de Peña Nieto, tampoco está muy bien. Nos parece muy bien porque arrancó muy alto, pero ha ido cayendo. Y no tiene también la capacidad de trasladar esta popularidad tan fácilmente a su partido, que es lo relevante para la elección del próximo año. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, en materia económica, la apuesta por Pemex fue un error muy serio. Los proyectos de infraestructura cuestan mucho dinero. Los programas sociales no ayudan a la sociedad, sirven para comprar votos, eso sí, pero tampoco son tan grandes como para garantizar un triunfo del presidente y su partido. Y adicionalmente, ha ido destruyendo la administración pública. Y esto se vuelve muy relevante porque no tiene funcionarios que lo puedan ayudar a hacer las cosas. Todo lo quiere resolver él en la mañanera. Y después, pues no hay secretarios, no hay subsecretarios, no hay directores generales, nadie está haciendo nada y la economía no funciona, el sistema político no funciona, la economía en conjunto no funciona. Y esto nos está llevando a tener problemas muy serios, por ejemplo, con Pemex. Esto es cuánto aporta Pemex al gobierno mexicano. En términos de porcentaje del PIB, vean ustedes, aportaba 8 puntos del PIB. Con la reforma energética que le quitó varias cosas a Pemex para hacerlo más manejable en términos administrativos, ya no daba 8%, daba 4%. Pero ahora está en números negativos, es decir, nos está costando. Entonces, por eso no hay dinero. Entonces, mucha gente luego me dice, oye, ¿por qué no hay dinero si el gobierno sí tiene dinero? No, el gobierno no tiene, ya se lo acabó, se lo llevó a Pemex, ahí se lo quemaron, ya no existe, entonces no tiene cómo hacer nada. Para entender mejor el fenómeno político en México, yo utilizo el instrumento que inventé hace muchos años, que es el mapa de las bolitas. Voy a poner aquí a los principales actores políticos de México en dos ejes que me parece ayudan a entender muy bien el funcionamiento de los seres humanos. En el eje horizontal, el espacio que va de las creencias a la incertidumbre. Por aquí la gente cree en las cosas y por aquí tiene dudas de todo. De arriba hacia abajo lo que pongo son las reglas. Abajo las reglas más sólidas que existen, que son las instituciones. Arriba, la ausencia total de reglas. Anomia es la palabra bonita para decir no hay reglas. Y entonces, en este espacio yo tengo 4 tipos de sistema político distintos. En donde no hay ni reglas ni certidumbre, no hay gobierno. Hay anarquía. Ustedes no quieren saber qué es eso, es una cosa espantosa. Si alguien quiere saber qué es esto, el único lugar ahorita con anarquía prácticamente es Venezuela. Pueden ir, no van a regresar, pero pues conocerán la anarquía, allá ustedes. En este otro espacio en donde lo que yo tengo son creencias sin reglas, es el espacio de la demagogia. Es el espacio que, les decía, están ocupando estos líderes extraños en todo el mundo. Abajo, en donde yo tengo creencias con reglas, es el espacio natural de los seres humanos. Y naturalmente lo que construimos son jerarquías. Ustedes han vivido en jerarquías toda su vida. La familia, la escuela, la empresa, el ejército, la iglesia, el partido, todas son jerarquías. Aquí, en donde yo tengo incertidumbre con reglas, es el maravilloso espacio de la creación.
Es algo que uno no se imagina. Pero para poder crear, yo necesito que haya incertidumbre. Cuando todo se conoce, ya no se puede crear nada. Yo necesito incertidumbre para poder crear, pero necesito incertidumbre con reglas. La ciencia es eso, incertidumbre permanente con reglas. La democracia es eso. En democracia nadie sabe quién va a ganar una elección y esa es la virtud de la democracia, pero tiene reglas que hay que cumplir. ¿Dónde están nuestros políticos en esto? Bueno, el triunfo del señor López Obrador en julio de 2018 fue abrumador y prácticamente destruyó el sistema de partidos en México. Yo creo que existen en este momento un poquito de fuerza política. Acción Nacional es el caso más importante. Felipe Calderón, que estaba tratando de organizar su grupo político, ignoro si va a tener éxito o no, creo que sigue en el tribunal su caso. Movimiento Ciudadano por ahí ha tenido presencia, en particular en la región de Jalisco. Fuera de eso no hay mucho, ¿no? El PRI y el PRD prácticamente quedaron borrados y los demás se fueron a colgar de Andrés Manuel. Entonces se nos destruyó el sistema de partidos. Y el problema que tiene Andrés Manuel es que no tiene partido político. Morena no es un partido político. Morena es cualquier otra cosa, pero no es un partido político. Y ni siquiera pueden elegir su dirigencia. Morena es un frente en el cual se sumó todo mundo porque pensaban que iba a ganar Andrés Manuel y se fueron a colgar de ahí para que les tocara chamba. Y ahí llegó de todo. Y se odian entre ellos. Mucha gente no me lo creía, pero ahora ya lo están viendo todos los días en cómo Porfirio insulta a Marcelo y Mario Delgado se pelea con Jade Cole y todo el mundo se pelea con Ramírez Cuellar. Todos están peleados. ¿Por qué? Porque vienen de trayectorias muy distintas. Ideologías diferentes, formas políticas diferentes, culturas distintas, prácticas distintas. Y entonces no pueden convivir. Alrededor de Andrés Manuel yo identifico 4 grupos políticos importantes. El primero es el del canciller, Marcelo Ebrard, con su alfil Mario Delgado, que saben ustedes, hace un momento ya ha quedado clarísimo que vamos a tener una segunda vuelta en las encuestas para ver quién va a dirigir Morena, porque no pudieron tener un resultado. Mario Delgado es uno de los participantes, el otro será Porfirio. Este es el primer grupo. El segundo grupo es el de los bolivarianos, así les digo yo, porque estos sí son del Foro de Sao Paulo. Ahí está Martí Batres, Jade Kolpolevsky, El Fisgón, Paco Ignacio Taibo, Ackerman, toda esta gente que de veras sí quisiera hacer de México un país comunista. Yo no sé bien para qué, pero eso es lo que ellos quieren. Esto no tendría mucha importancia, salvo por un detallito. Dentro de este grupo está la esposa del presidente. Y eso sí es un elemento importante. Yo de hecho nunca entendí por qué en Morena había tanta gente de los bolivarianos y lo entendí el día que el gobierno mexicano envió la carta al rey de España exigiéndole una disculpa por la conquista. Y dije, pues eso es la esposa. Ella fue la que fue juntando a todos estos personajes y se los acercó a Andrés Manuel, porque acuérdense, es un frente político esto, hay de todo ahí. Tercer grupo que no pinta políticamente, los amigos. Estos no sirven para nada, ustedes ya los conocen, de todo tipo, estos algunos ya se han ido, otros se van a ir, como Alfonso Romo, yo pienso que no tiene utilidad, pero ahí sigue el pobre, etcétera. Tercer grupo, que sí importa, el de Claudia Sheinbaum, acompañada por Democracia Deliberada, un grupo de jóvenes, no tan jóvenes, académicos, que estuvieron apoyando a Andrés Manuel y a Claudia, y que tienen presencia. Por ejemplo, el líder de este grupo es Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Su esposa es la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Sus amigos son la secretaria del Trabajo y el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. La mitad del gabinete de Claudia Sheinbaum viene de este grupo, es importante ese grupo. Y el señor Porfirio es candidato a dirigir Morena, apoyado por este grupo. Finalmente, Ricardo Monreal, que es el que controla el Senado. 2 grupos adicionales en el escenario para que veamos bien el mapa político de México, la recreación del Congreso del Trabajo alrededor de Napoleón Gómez Urrutia, y allá arribita nuestra subversión organizada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este es el mapa político de México. Para mí lo lógico era que el movimiento del gobierno de López Obrador sería hacia la demagogia, que era el espacio del PRI, es el espacio de Echeverría, es el espacio que tenía Andrés Manuel, dije, va para allá. Y entonces su sucesora será Claudia Sheinbaum. Sin embargo, considerando que la esposa está de aquel lado, pues entonces capaz que nos movemos hacia allá.
Porque si la esposa dice va para allá, ¿uno qué hace? O sea que tampoco así que tenga uno muchas opciones, ¿no? Entonces, este es el escenario en el que estamos. Y para mí lo más importante es este conflicto entre estos grupos no está pudiendo ser manejado por el presidente. Tan no puede que no pudo que hubiera un proceso razonable para tener dirigencia en Morena. Después de esto, no sé cómo va a acabar lo de la dirigencia, tienen que elegir candidatos a las 15 gubernaturas y a los distritos electorales, teniendo ahora la posibilidad de reelección directa de distritos federales. Y muchos que están ahora en la Cámara no se quieren ir. Y entiendo que muchos negociaron con Mario Delgado apoyarlo a cambio de que los mantenga ahí. Entonces vamos a ver cómo se acomoda esto, pero yo lo que percibo es que va a haber una tensión muy, muy fuerte al interior de Morena que lo puede llevar a rupturas muy relevantes. Solo como comentario, si no pueden administrar la elección del 21, mucho menos podrán administrar la elección del 24. El problema más grave que hay en todo sistema político es la sucesión del líder. Por eso las monarquías inventaron las dinastías, para evitar discusión de a quién le tocaba gobernar. Por eso el PRI inventó el sistema del tapado, que era un muy buen mecanismo para ir limando asperezas y resolver. Y por eso los demás vivíamos en democracia. La democracia, pues el que gana, gana y los demás aguantan vara. Bueno, así era. Ahora ya no, el señor Trump dice que él no se va a ir porque no va a perder, Andrés Manuel así le ha hecho toda la vida. Bueno, que alguien me explique cómo va a poder decidir Andrés Manuel quién va a ser su sucesor. No tiene partido político, no vamos a tener una democracia funcional, me imagino, por lo que yo estoy viendo. No hay tapado, no hay dinastía, no hay cómo. Entonces, yo sí percibo, no solo hacia 2021, sino también hacia 2024, una situación política bien difícil de administrar. Frente a esto, mucha gente se angustia y dice, pero es que no hay oposición en México. Pues yo creo que sí hay oposición. Nada más que la oposición no está en los partidos políticos. La oposición se ve en otro lado y lo van a ver muy claro en este mapa. Esto es el crecimiento económico por entidad federativa en México durante los últimos 25 años. No es de un año a otro, son 25 años completos el promedio anual. Los que están de color colorado han crecido menos que el promedio nacional. Los amarillitos andan por el promedio y los verdes están claramente por encima del promedio. Si ustedes tiran una línea en el paralelo 20 que pasa justo al norte de la Ciudad de México y al sur del estado de Yucatán, se encuentran dos países, uno que en general funciona y otro que en general no funciona. Si no les gusta la rayita esta, pueden poner los límites estatales y lo que van a encontrar es Mesoamérica. Y pues acá el asunto no está funcionando y acá arriba sí está funcionando. ¿Por qué es importante esto? Ya les dije, Andrés Manuel ha ganado desde 2006 esta zona de aquí. Y lo seguirá haciendo, yo creo. En general, no quiero decir que gana todos los estados o todos los distritos, pero en general aquí tiene mucha presencia. Acá arriba no ganaba, pero en 2018 logró ganar. No ganó todo. Hay estados en donde él ganó la candidatura presidencial, pero no logró ganar su partido la fórmula del Senado, o los distritos federales, o el Congreso local. ¿En qué estados no logró ganar todo? En estos que ven aquí. En estas 11 entidades, López Obrador no alcanzó a ganar todo. Y si ustedes ven esas 11 entidades, van a encontrar que creo que son 8 de ellas o 7 de ellas, forman parte del grupo de gobernadores que se salió de la CONAGO y que construyó una organización aparte. ¿Dónde está la oposición en México? La oposición está en los gobernadores, no necesariamente en los partidos. La razón es que la elección del 2018 golpeó muy duro al sistema de partidos y la reconstrucción de los partidos deberá ocurrir necesariamente desde el espacio local. Y en el espacio local, la participación de los gobernadores es determinante. Solo como un comentario para los amigos de Sinaloa, el estado más obradorista del norte de México es Sinaloa, en todas las encuestas que yo he visto. Eso es nada más para que lo tengan en mente. Pero en general, esto que acabo de platicar aplica para todos los demás
cosas. ¿Qué debía haber hecho el gobierno para tratar de que esto funcionara? Pues ellos decían que el TEMEC nos iba a sacar de la crisis, eso no va a pasar. Debió el gobierno mexicano contratar deuda para hacer el plan de contención económica, no lo hizo, ahora ya no sirve de mucho. Nunca ha podido ponerse de acuerdo con los empresarios. El programa que se anunció este lunes de infraestructura no sirve para nada y más bien mostró que no pudieron ponerse de acuerdo con los empresarios. De manera pues que yo no le veo futuro al asunto económico, creo que va a haber mucha presión. Esta crisis es muy especial porque como no viene acompañada de inflación, muchas personas no se dan cuenta de la profundidad del problema. Lo van a empezar a ver conforme empecemos a tener una onda expansiva en donde las empresas ya no pueden sostener a sus trabajadores y los empiezan a despedir en agosto, en septiembre, en octubre, dejan de pagarle a sus acreedores, los bancos dejan de cobrar y empezamos a tener una segunda etapa bien difícil de manejar. Esto va a debilitar al señor presidente López Obrador, que sin un partido organizado a su alrededor y sin un gobierno funcional, va a tratar de resolver todo en las mañaneras. No va a poder. Frente a eso, insisto, es donde debemos pensar en esta nueva forma de organización política, que es más alrededor de figuras locales que de una organización nacional. La idea nacional habrá que pensarla después del 2021, rumbo a 2024. Ahorita es local. ¿Qué necesitamos entender los ciudadanos? Que si queremos que este país sea exitoso, necesitamos que en este país se cumpla la ley. Es algo que no queremos aceptar. Los mexicanos no quieren cumplir la ley y por eso no podemos resolver las cosas. Bueno, hay que volvérselos a explicar. ¿Y cómo se hace eso? Yéndolos a ver casa por casa y explicarles, mira, mano, si queremos que este país funcione, necesitamos leyes que funcionen, reglas claras aplicables a todos, y eso no se puede tener con un gobierno de una sola persona. Entonces necesitamos un contrapeso para equilibrar al señor presidente y con eso ayudarlo a construir un sistema político funcional, que es lo que todos necesitamos. En ese sistema político funcional, si gana uno o gana otro es lo de menos. Pero si no hay un sistema político funcional, no tenemos manera de reducir nuestras dificultades, de resolver nuestros conflictos, y esto se puede poner violento y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo trabajamos? Localmente, gremialmente, casa por casa, para ir modificando la forma en la que las personas están interpretando lo que ocurre hoy. ¿Qué va a pasar en la elección del 2021? Insisto, los partidos políticos quedaron muy golpeados. Morena no tiene mucha aprobación, no está heredando la aprobación de López Obrador. Además, no es un partido político, es un frente donde hay de todo. Y yo quisiera insistir, los actores relevantes en el corto plazo van a ser gobernadores, presidentes municipales, líderes locales que pueden hacer un congreso que sirva como contrapeso al presidente. No necesitamos un líder nacional ahorita. No hay que andar buscando movimientos nacionales. Eso no sirve para nada en este momento. Sirve trabajar casa por casa. Porque, ojo, yo creo que lo que necesitamos es entender y aceptar lo que está pasando en el mundo. Que ustedes preferían que no hubiera coronavirus, pues sí, pero no se puede, sí hay. Que no quisieran crisis económica, no importa, sí hay. Que querrían vivir en un mundo ordenado como el que vivían antes de 2009, pues sí, pero no existe, mano. Lo que hay es lo que hay y sobre eso hay que trabajar. ¿Cómo trabajo en este mundo nuevo? Enfocándome en corregir cosas, construir e impulsar un país distinto desde lo local, casa por casa. Y por encima de todo, necesitamos aprender a abrazar la incertidumbre. La incertidumbre no debe ser un espacio de angustia. Necesitamos entender que la incertidumbre es una oportunidad extraordinaria para la creatividad. Viéndolo de esa manera, creo que vamos a entender mucho mejor lo que viene hacia adelante. Uno no puede elegir los momentos que vive. Uno elige la actitud que toma frente a ellos. Y para mí la actitud correcta es esta: entender y aceptar lo que no se puede modificar, concentrarme en cambiar lo que sí está en mis manos y por encima de todo entender la incertidumbre como este espacio de la creatividad y no como una fuente de angustia. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar a continuación inicio con el primer bloque de preguntas para Macario. Dice lo siguiente. Arturo Ortegón pregunta, Macario, ¿qué pasará con la reforma fiscal que viene? Ya y van a querer sacar dinero hasta por debajo de las piedras. ¿Qué opinas? Esa es la pregunta de parte de Pablo Feria. Dice, Macario, ¿qué tiene que pasar para que caiga su popularidad? Y la pregunta número 3, Macario, en el diagrama de las bolitas, ¿dónde están las Fuerzas Armadas y dónde está la delincuencia? Esas son las 3 preguntas para usted. Perfecto. Empiezo con esta última. No incluyo Fuerzas Armadas. Antes lo hacía en la primera herramienta que utilicé hace muchos años. No lo estoy incluyendo. Si la pregunta es en dónde están en este momento, lo que sabemos es que el señor presidente ha estado tratando de comprar la voluntad de las Fuerzas Armadas. Para eso les empezó a dar muchos contratos, incluyendo el del aeropuerto Santa Lucía, que a mí me parece que es nada más un mecanismo para entregarle dinero al ejército, porque esa cosa no va a servir nunca, pero pues, en eso están una forma de darles dinero. El asunto es que ahora ya empezó a utilizar al ejército para todo, y el ejército no puede hacer todo. Entonces, no sé si esto vaya a generar una tensión con él en el futuro próximo, pero de momento esto es lo que sería. El crimen organizado, no les sé decir en dónde está, es un asunto que cambia en distintas regiones. Hay cercanía, como todos saben, en distintos lugares entre autoridades y crimen organizado por obligación, pero no sé qué tanto en dónde. Entonces, ponerlo de una manera equivocada sería un error muy serio, entonces por eso prefiero no ponerlo. Son elementos que están ahí y que van a ser relevantes y que van a ser importantes en nuestra relación con Estados Unidos en los próximos meses, con quien quiera que sea presidente. Ahorita no se fijan en eso porque están peleados entre ellos, pero una vez que pase la elección se van a acordar y nos van a empezar a molestar con eso. Pablo decía, ¿qué debe pasar para que caiga la popularidad? Ha venido cayendo, venía en la gráfica y viene cayendo. Insisto, hoy el presidente López Obrador es menos popular que Vicente Fox o Felipe Calderón en el mismo momento del sexenio y apenitas está por arriba de Peña Nieto. Creo que su capacidad de estar todas las mañanas en la mañanera y que los medios de comunicación le estén dando esa cobertura le permite mantener popularidad. A mí me parece que los medios no están actuando bien, pero pues acuérdense, en este país los medios de comunicación a duras penas sobreviven si no es con el apoyo de la publicidad gubernamental, entonces deben estar ahí arrodillados. Y también recuerden que cuando fue a Estados Unidos a ver al señor Trump, los que lo acompañaron fueron los de los medios, ¿no? Precisamente, que son los que pasan la mañanera y los que luego no pasan las otras noticias. Y bueno, no voy a pelear con los medios porque ya saben que yo también trabajo ahí y luego se enojan conmigo. Y finalmente Arturo preguntaba sobre reforma fiscal, ¿cómo va a ser? No van a hacer reforma fiscal antes de la elección del 2021, me parece muy difícil hacer algo así. La debían haber hecho en 2018, cuando López Obrador tenía toda la legitimidad del mundo, todo el apoyo, pudo haber hecho una reforma extraordinaria, no quisieron. Ahorita es muy difícil hacerla. Yo creo que la van a hacer después. Ahorita lo que están haciendo es saquear todo, ¿no? Ya saben ustedes, ya vaciaron el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, el de entidades federativas, todos los fideicomisos, ya se llevaron todo. Y no les alcanza y no les va a alcanzar. Los números para el 2021 están hechos con las patas. No van a lograr esa producción de petróleo, no van a lograr ese crecimiento de la economía, entonces va a haber problemas. Después de la elección a lo mejor quieren hacer la reforma fiscal y quieren recaudar más. Vamos a ver qué es lo que proponen en aquel entonces. Si esta cosa va a ocurrir después de la elección del 2021, capaz que para entonces ya no tiene la mayoría el señor López Obrador. Eso dependerá de la elección. Entonces, bueno, pues queda pendiente, ¿no? Muy bien. Bueno, pasamos al segundo bloque y la primera pregunta es de Luz Medina, que dice, yo tengo una pregunta, señor Macario.
En este escenario, ¿queda terreno fértil para las pequeñas inversiones o la creación de pequeñas o medianas empresas? O dicho de otra manera, ¿es buen tiempo para ser emprendedor? Tenemos también otra pregunta del licenciado Juan Carlos Estrada. Macario, coincido en que Morena no es un partido político consolidado. ¿Cuál consideras que debe ser la estrategia de la oposición ante un López Obrador que avasalla los tiempos en los medios de comunicación convencionales a través de sus mañaneras? Y la tercera pregunta es, bueno, no, hasta el momento esas son esas dos preguntas, Ok, maestro. contesto estas dos y si llega otra al ratito la ponemos. Con respecto a lo que decía el licenciado Juan Carlos Estrada, sí, efectivamente López Obrador no está dejando pasar a nadie, va a seguir haciendo su mañanera incluso durante la campaña del 21, ya amenazó que así va a ser, ya logró que la Corte le aceptara la pregunta, es una cosa absurda, 6 ministros de la Corte se arrodillaron frente al poder presidencial, es una tragedia espantosa. Y esto pues lo va a estar utilizando para seguir hablando mal de los expresidentes, en particular de Calderón, al que le tiene gran odio. Y entonces, bueno, esto complica a nivel nacional cualquier acción política. Pero por eso yo insistiría, el trabajo es local. Y el trabajo local es casa por casa. Es lo que Acción Nacional hizo durante décadas y que funcionó muy bien. Si quieren volverlo a hacer, probablemente funcione muy bien, pero hay que hacerlo. Si esperan ganarle al presidente con tener tiempos reglamentarios en televisión o que los inviten a un foro para discutir o a través de conferencias por Zoom, pues no van a ganar nada, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a hacerlo, creo que hay que empezar a trabajar directamente en organizaciones sociales, en organizaciones empresariales, en organizaciones académicas y directamente con la gente para ir convenciéndolos de una opción distinta en la que yo me parece la mejor propuesta es ayudemos al presidente a tener un contrapeso para que el presidente pueda negociar y por lo tanto hacer política. Y yo creo que es una muy buena idea que puede servir. Entonces, si le sirve, es toda suya. Luis Medina dice, es buen tiempo para invertir, convertirse en pequeño empresario. Siempre es buen tiempo, pero hay unas veces que es mejor y otras veces que es un poquito más complicado. Y ahorita en particular es un poquito más complicado. A mí me preocupan algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, los lugares para instalarse en donde el crimen organizado del que hablábamos hace ratito, pues te mete mucha presión, ¿no? Hay personas que van, ponen su negocito y 2 días después aparece el que cobra el derecho de piso de ese lugar y ya se te complicó la vida. Entonces, ese es un elemento que pues desanima a cualquier inversionista. Vamos a tener dificultades con energía eléctrica, me parece, durante el próximo año, porque la brillante idea de acabar con las subastas y concentrar todo en Comisión Federal es una tontería. No van a poder producir electricidad suficiente y vamos a empezar a tener problemillas con esto, ténganlo en mente para cuando hagan su inversión. Entonces, si quiere más concretamente, no le estoy diciendo que no invierta, pero tampoco le estoy diciendo que es el mejor momento de la historia para hacerlo, ¿no? Muy bien. La tercera pregunta del segundo bloque es de parte de Pat Gregory y pregunta, ¿cómo influirá en nuestro país el que gane uno u otro candidato en Estados Unidos? La contesto de una vez y luego el tercer bloque. Ok. Sí. ¿Cómo influye que gane Biden o Trump? Nos va a ir mal con cualquiera de los dos, me parece, por razones distintas. Si gana el señor Trump, vamos a tener otra vez a Trump. Y ya saben ustedes lo que eso significa, es una amenaza para el mundo entero. ¿Se acuerdan cuando decían que aquel era un peligro para México? Bueno, pues Trump es un peligro para el mundo entero. Entonces, si gana Trump, el mundo entero está en problemas y nosotros también. Además, acuérdense, le anda gritando a López y quiere que haga el muro y que paremos a los migrantes. Entonces, no es una persona de trato sencillo. Si gana Biden,
no vamos a tener un riesgo global, pero los demócratas no son muy cercanos a México. Mucha gente cree que los demócratas nos quieren más que los republicanos. No es así. Los demócratas en particular tienen dos sectores muy poderosos al interior del gobierno, al interior del partido, que son los trabajadores, los sindicatos grandotes de ellos, y los ambientalistas. Y en esas dos cosas nos van a presionar mucho. El TEMEC, de hecho, ya trae muchas cosas de ambiente y laborales que no venían en el NAFTA y que sí nos pueden complicar la vida. Entonces creo que nos van a atornillar por ahí. Entonces cualquiera de los dos vamos a tener dificultades distintas. Yo seguiría pensando que no hay que apostar a lo que ocurre en Estados Unidos, hay que apostar a lo que ocurre en México, y la mejor forma de apostar a lo que ocurre en México es hacer que ocurra, ¿no? Muy bien. La primera pregunta del tercer bloque es de Mastro AG y pregunta: maestro, ¿qué pueden hacer los partidos políticos de oposición para asegurar que Morena no gane el 2021? ¿Coalición? La segunda pregunta es de Eugenia Callejas. Para ganar las elecciones, ¿es mejor opción una alianza de varios partidos o victorias individuales de cada partido en zonas es clave? Y la tercera pregunta de Reinaldo Martínez. Pemex y CFE se llevan el 20% del gasto público. ¿Cómo demandar jurídicamente al Estado para que cumpla con un destino de más impacto del dinero? Voy a responder primero esta y luego las otras dos, que en el fondo son la misma. Sobre lo que pregunta Reinaldo de Pemex y Comisión Federal, no podemos, ¿eh? Es decir, esto es parte de las atribuciones que se tienen en la presidencia, el destinar a hacer proyectos específicos. Creo que podríamos, y se intentó, parar la obra de Dos Bocas, diciendo que no había los permisos ambientales, que era un error hacerlo ahí, que no se iba a cumplir el tiempo, que no iban a cumplir el presupuesto, y no se logró mucho. No creo que podamos parar esto. Yo siempre he pensado que la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto debía haberse denunciado al presidente por daño patrimonial, porque costó una fortuna lo que hizo sin ningún beneficio para el país, pero no se hizo. Ignoro, porque no soy abogado, si existe un mecanismo para lograrlo. Veo difícil que se pueda. Muy probablemente en Pemex acabemos hundiendo al país. Eso es lo que todo mundo espera. Si ustedes no sé si vieron, esta semana Pemex contrató deuda por $1,000 millones y lo contrató a una tasa de casi 7%, cuando México puede como país contratarla a 2%. Estamos pagando más del triple de intereses vía Pemex, porque en Pemex ya nadie confía. Pemex, todo el mundo sabe, va a quebrar. Entonces, o ya está quebrada, pues. Entonces, bueno, pues es un problema, pero no sé si existe esto. A lo mejor algún abogado puede hacerlo, pero no lo han hecho y veo difícil que ocurra. Las dos preguntas primeras de Mastro AG y de Eugenia acerca de cuál es la mejor forma, si el partido de oposición, una coalición, si en alianza o victorias por región. A mí me parece que la mejor forma es trabajar regionalmente. Y hay regiones en donde conviene que vayan juntos y hay regiones donde ni siquiera vale la pena pensarlo. Si ustedes construyen un solo frente nacional, habría lugares en donde esto no tendría mayor éxito y puede dar una imagen nacional negativa, porque la puede usar el señor López Obrador para decir, ya ven, ahí están los conservadores, esos son los fifís, y de ahí se agarra y ya no lo sueltan. En cambio, si distribuyen esto, creo que le complicamos la vida para su discurso. Y hay lugares en donde esta distribución puede hacerse con toda la maña del mundo, ¿eh? Es decir, puede ser una coalición en donde no vayan en coalición, se ponen de acuerdo, Acción Nacional manda a su mejor candidato y el PRI y PRD y Movimiento Ciudadano mandan uno chafita, y en otro lugar se hace al revés, el PRI manda al bueno y el PAN manda uno chafita. Pues así le hacemos, ¿no? Y esto te permite diluir cualquier actividad o cualquier intención que tuviera el presidente de enfocarse. Por ejemplo, hay muchas regiones donde Acción Nacional no tiene presencia y no la va a tener. No va a ganar Tabasco, no va a ganar Guerrero. Eso a lo mejor dentro de 100 años, pero aquí en esta elección no.
y hay otros lugares en donde pues el PRI más vale que ni se acerque, ¿no? Entonces, pues es cosa de que vayan platicando, se pongan de acuerdo. No todos los políticos en este momento de oposición quieren que la oposición gane. Siempre hay que acordarse de eso. Hay algunos políticos de oposición que viven de que la oposición no gane. Entonces también hay que saber con quién platica uno de qué cosas y con quién no. Pero yo no les voy a dar clases de política a ustedes que sí saben. Yo nada más vengo a explicarles lo que veía en el resto del mundo, lo que creo que está pasando en México, lo que creo que les puede servir, y no me queda sino agradecer muchísimo que hayan tenido la gentileza de escucharme, al Comité Estatal de Sinaloa de Acción Nacional, que haya sido tan amable de invitarme a estar con todos ustedes. Les deseo muchísimo éxito y a México les deseo contrapesos, que ese es el funcionamiento de la democracia. No sé quién tenga que ganar, contrapesos, y con eso estoy feliz yo. Muy bien, muchas gracias, maestro. Gracias. Yo, la verdad, me quisiera permitir hacerle una última pregunta muy breve Adelante. de parte de un buen amigo mochitense, de mi amigo Bernardo Los, quien pregunta, maestro, ¿acabará AMLO con las instituciones? Bueno, esa pregunta hubiera sido buena hace 2 años, ahorita yo le diría ya acabó con ellas. O sea, lo único que le queda por acabar, que no ha logrado, es el Banco de México, INEGI, que ya le quitó presupuesto, al INE, que lo tiene sin presupuesto y con mucha presión, prácticamente está acabando con todas las instituciones del país. Eso fue lo que prometió, ¿no? Les dijo al diablo sus instituciones y para allá las está enviando todas. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a todos. Le quitaron su micro. Pónganle el micro para que diga adiós. Si no, yo digo adiós, no pasa nada. ¿No? A la 1, a las 2,